José Luis López de la Calle estaba a punto de entrar en casa. Era sábado, un sábado lluvioso del año 2000. En una mano llevaba un paraguas, en otra llevaba los periódicos del día que acababa de comprar y los llevaba en una bolsa. Antes de entrar al portal, un pistolero de ETA se le acercó y le disparó por la espalda. La imagen, pues, quedó para la historia. El paraguas y los periódicos tirados en el suelo justo al lado del cuerpo. Del asesinato de López de la Calle, de nuestro compañero, se cumplen 25 años. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 7 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Un journaliste du quotidien El Mundo a été tué ce matin à Anduin, dans la banlieue de San Sebastián, au Pays Basque espagnol. José Luis López de la Calle es el último periodista asesinado en España, era compañero nuestro, escribía en este periódico, era, digamos, columnista del Mundo. Su historia la conoce muy bien Josean Izarra, que es el delegado del Mundo en el País Vasco. Hola, Josean. Hola, Javier. ETA lo mató el 7 de mayo del año 2000. He descrito esa imagen icónica que dejó para siempre este asesinato, con el paraguas y con los periódicos en el suelo. Una imagen que, por qué no decirlo, tiene un valor simbólico además muy alto. Josean, ¿tú qué recuerdas de aquel día? ¿Lo tienes, digamos, fresco en la memoria? Sí, era un sábado. Y era un sábado que para ser primeros de mayo era un sábado frío, lluvioso, de esta lluvia fina de la primavera vasca, un chirimiri, y la verdad es que, bueno, se planteaba como un fin de semana, digo, casi normal, políticamente de escasa relevancia. Es cierto que ya vivíamos una situación complicada, porque ETA había declarado el fin de la tregua a finales del año 99 y ya en el arranque del 2000 había cometido un primer atentado con el asesinato de un militar en Madrid, y después se produjo el doble asesinato con coche bomba de Fernando Buesa y de Jorge Díaz Elorza en febrero, ¿no? Entonces, bueno, había una situación complicada, incluso también se habían producido ya los primeros sabotajes. Bueno, el propio José Luis López de la Calle lo había sufrido con el lanzamiento de un cóctel molotov contra el balcón de su vivienda, pero era un sábado normal. Casi nadie esperaba que todo se iba a romper de una manera tan dramática como sucedió a primeras horas de la mañana, en torno a las 9:00 de la mañana, cuando comenzamos a tener las primeras informaciones de que había habido un atentado de ETA en Andoain. José Ignacio Guridi Lasa fue quien disparó, es el autor material de ese asesinato, y Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, fue condenado por ordenar y organizar el atentado. A finales del año pasado, 24 años después, los etarras Pello y Santi reconocieron haber participado en ese atentado, en el atentado de López de la Calle. Josean, ¿cómo lo mató ETA exactamente? ¿Cómo se produjo ese asesinato? Hay un comando que se llama el Comando Toto, que se había activado unos meses antes por órdenes de Chapote, conformado por 3 terroristas de la zona que tenían un listado de objetivos. Y este comando, según supimos ya después de sus detenciones y la vista oral donde fueron enjuiciados, había hecho un seguimiento previo de José Luis, había observado que tenía unas costumbres más o menos fijas en un entorno como el de Andoain, que es un pueblo muy especial, una localidad en la que la izquierda abertzale siempre ha sido muy fuerte, y lo que hizo el comando es esperar ese sábado a la mañana a que José Luis saliera de su casa, fuera a comprar los 8 periódicos que compraba los fines de semana, desde el Gara, por supuesto El Mundo, El País, El Correo, El Diario Vasco, 8 periódicos, y después se fue a tomar un café en un bar muy cercano a su domicilio. Él vive en una zona que está a apenas 150 metros de lo que es la plaza del pueblo, donde está la iglesia y el núcleo central de este municipio guipuzcoano. Y cuando regresaba, se le acercó un etarra, Guridi Lasa, y él llevaba en su mano derecha
un paraguas rojo, y en la mano izquierda la bolsa con los periódicos. Era una persona completamente indefensa, una persona de 62 años, bien cuidada y tal, pero absolutamente indefensa, y el etarra comenzó a dispararle, le pegó 3 tiros por la espalda y un cuarto ya cuando se encontraba en el suelo. Posteriormente colocaron unos carteles en los cuales ponían su nombre junto a la leyenda de que era miembro del Foro de Ermua. Seguidamente atacaron su casa con cócteles Molotov y finalmente lo asesinaron. Esta es la verdad sobre el asesinato de nuestro compañero. Joseba Pagaza, al que escuchamos, denunció el acoso que López de la Calle había sufrido por parte de la banda terrorista y por parte de su entorno antes de ser asesinado. Años después, él también sería asesinado como José Luis. En aquel momento, en el momento de su muerte, José Luis tenía 62 años, tenía mujer y tenía 2 hijos. Estuvo en la cárcel durante el franquismo, fue dirigente en la clandestinidad del Partido Comunista, sindicalista de comisiones obreras, era lo que se puede decir una persona de izquierdas. Luego en democracia fue miembro del Foro de Ermua y de Basta Ya, asociaciones, movimientos contra el terrorismo, y fue también columnista del Mundo, fue columnista de este periódico. Joséan, estos son simplemente algunos datos. ¿Cómo podemos explicar quién fue López de la Calle? ¿Cómo podemos explicar su labor aquí en el periódico, su posición contra la dictadura, contra ETA, contra el nacionalismo? Sí, José Luis publicaba en la edición vasca del Mundo, en el Mundo del País Vasco, una columna semanal que publicábamos los jueves. Y él tenía una visión muy crítica respecto al papel del nacionalismo y muy contundente contra ETA y contra la izquierda abertzale. Y era muy significativo que una persona como José Luis mantuviera este discurso claro, duro, rotundo, pero educado en las formas y muy bien razonado, porque él era un referente intelectual para la izquierda. De hecho, su trayectoria vital y su trayectoria intelectual estuvo muy ligada a los movimientos obreros y políticos antifranquistas en Guipúzcoa en los años 60, y después ya con la llegada de la democracia, él siguió siendo muy firme en la defensa fundamentalmente del respeto, de la libertad, del debate abierto. Él era una persona de izquierdas, militó, creó el Partido Comunista de Euskadi, se sentía cercano al Partido Socialista Vasco, aunque no militó formalmente en el Partido Socialista de Euskadi, y siempre en sus artículos de opinión trasladaba una visión contundente, muy clara, y además con una gran capacidad de análisis, incluso a la hora de adelantarse a acontecimientos políticos que luego fueron realidad. Yo creo que tal lo que me imagino pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación, poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación, que a juicio de ETA, en todo caso, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra. Esta es tal vez una de las declaraciones más viles de Arnaldo Otegi, por mucho que años después haya intentado justificarlas, matizarlas, decir que son una especie de manipulación. Se produjeron tan solo un par de días después del asesinato, que, como decía Joséan, fue un sábado, pues esto pasó un lunes. El hoy líder de Bildu justificaba así a ETA, justificaba el atentado y la diana, ¿no?, contra los medios de comunicación. El propio Andoain, el pueblo de López de la Calle, se llenó de pintadas después de su muerte que decían directamente: de la calle, jódete, asesino. Creo que es importante, Joséan, que hablemos del momento que se vivía en el País Vasco en aquel momento, porque nos lleva al porqué, ¿no? A por qué ETA decidió matar a nuestro compañero, que tiene que ver con esa estrategia bastante siniestra de la socialización del sufrimiento. Sí, hay que darse cuenta de un elemento que a mí me parece que es muy importante. ETA es una banda terrorista que contaba con un gran respaldo social y con un instrumento político que era Herri Batasuna, o las denominaciones que con posterioridad fue adoptando la izquierda abertzale. El asesinato de José Luis López de la Calle es paradigmático de lo que sucede en Euskadi
Pues a partir de esa tregua trampa de los años 98-99. Recordemos que esa tregua se produce como una pista de aterrizaje para facilitar el denominado Pacto de Estella o Pacto de Lizarra, que es un acuerdo entre nacionalistas de exclusión de los partidos y de los ciudadanos no nacionalistas, que tenía como condición llegar a un acuerdo para exigir el derecho a decidir a cambio de que ETA dejara de matar. Durante esos 2 años, 98-99, sin embargo, se mantiene toda la actividad de la Kale Borroka. El señalamiento, lanzamiento de cócteles Molotov, las pintadas, los pasquines. Y hay municipios que son especialmente significativos en el desarrollo de esta estrategia. Y uno de ellos es Andoain. ¿Qué es lo que hace Herri Batasuna durante los años 94-95, que es cuando se aprueba la ponencia Oldartzen, que luego es la que se ejecuta ya en el año 2000? Es abrir la presión para convertir en objetivos ya no solo a lo que eran los objetivos tradicionales de ETA, objetivos que además eran personas inocentes como todas las víctimas de ETA, que eran policías, militares, no, sino convertir en objetivo y buscar la legitimación en ese mundo de esos objetivos de cualquier persona que cuestionara sus planteamientos y estrategias políticas. Y entonces es cuando primero se produce el asesinato de Gregorio Ordóñez en enero del 95, luego la oleada de atentados contra dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista en los años 96, 97, Miguel Ángel Blanco, llega la tregua, y cuando se reanuda otra vez la actividad terrorista, una de las primeras víctimas es José Luis López de la Calle. Su figura creo que es fundamental para este periódico, casi que nos debemos a su memoria porque de alguna manera fue asesinado por hablar directamente y por hablar claro pues contra ETA y contra el terrorismo. Josean, gracias por esta charla y gracias por descubrirnos la figura de José Luis López de la Calle. Gracias, Javier, y yo creo que todos los periodistas y sobre todo todos los ciudadanos vascos le debemos un reconocimiento público a José Luis y también a su familia, Maripaz, Alain y Aichiber. Josean Izarra ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Puedes escucharnos todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y también a través de las principales plataformas de audio en las que, como sabes, estamos presentes, y te puedes suscribir en esas plataformas. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.